Hola, bienvenidos a todos y todas a la charla de nuestro profesor Roberto Campbell, arqueólogo, arqueólogo de la Escuela de Antropología UC, de la carrera de arqueología, y nos va a contar cómo llegó a ser arqueólogo para los que están interesados en la carrera, los que les gustaría saber cómo se hace un camino para llegar a transformarse en arqueólogo. Así que los dejo con el profesor Roberto Campbell. Ya. Buenos días a todas y a todos. Espero que estén bien en esta mañana. Y bueno, la idea un poco de esta charla es explicarle un poco de qué se trata esto de la arqueología, en definitiva responder un poco las dudas, consultas que ustedes tengan respecto a qué consiste ser arqueólogo. Y en ese sentido, la primera cosa contarle a usted, bueno, yo soy arqueólogo, profesor de la Escuela de Antropología acá de la Universidad Católica. Estudié mi pregrado en la Universidad de Chile, luego hice un posgrado en la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos, y mi zona de trabajo tradicional en la arqueología ha sido el sur de Chile. Pero es un poco como el final de la historia. El principio de la historia comienza cuando hace ya un buen par de años, a fines del siglo pasado, yo no sabía qué estudiar. Veía que la cosa iba por el lado de las ciencias sociales, las humanidades. Alguna vez encontré mi listado de las carreras a las que yo postulé, y precisamente yo lo primero que quería postular era psicología. Pero lo más seguro es que el puntaje no me iba a dar. Porque, ¿y por qué la psicología? Porque yo tenía una cierta curiosidad por tratar de entender y conocer cómo pensaban los seres humanos. Por tanto, nunca me interesó, nunca me atrajo mucho esa psicología de atender a gente, sino una arqueología un poco más de investigación, un poco más reflexiva, si uno puede ponerlo así. Y en ese sentido, entonces, como el puntaje lo más seguro es que no me iba a dar, yo pensé estudiar bachillerato en la Católica, lo que hoy día se llama college. Tampoco me dio para eso, y en función de eso, entonces, de repente se me aparece esta cosa llamada antropología, y que me atrajo bastante porque era esta mezcla como entre ciencia social, humanidades, ciencia, con un poco de biología. Entonces sonaba bien como un campo medio transdisciplinario, medio de todo un poco, para precisamente una persona indecisa como yo en ese momento. Y entonces ingreso a esta carrera llamada antropología, y al poco rato, como al mes, 2 meses de clase, me di cuenta que realmente dentro de la antropología lo que me interesaba era la arqueología. ¿Por qué? Porque uno, y esto seguramente ustedes lo pueden ver a través de distintas cosas en National Geographic, Discovery Channel, etc., yo también tenía una cierta atracción precisamente por esta cuestión de entender a otros seres humanos. Y obviamente está esta fascinación, esta idea que uno tiene de irse a trabajar al Amazonas, a África, a algún lugar exótico y hacer una investigación sobre esas personas. Pero precisamente uno, ya estudiando la carrera, se da cuenta que esas sociedades exóticas, esas sociedades diferentes, son bastante ya pocas en el mundo. Pero sin embargo, la arqueología nos abre la posibilidad de investigar sociedades, pero completamente diferentes a las nuestras, seres humanos, historias, que de personas que existieron hace 50.000 años atrás, 15.000 años atrás, gente que eran completamente cazadores, gente que ya tenían algo de agricultura, estados, imperios fabulosos que ya no existen, etc. Entonces, curiosidad, este afán por conocer otros seres humanos era mucho más fácil de realizar a través de ser arqueólogo y no de ser antropólogo social. Dejen avanzar acá. Ahí está. Entonces, primera cosa, ¿qué es la antropología? La antropología es esta ciencia social, como dice ahí, que estudia la cultura, con C mayúscula, y las culturas en plural. Entonces busca, por una parte, hacer una reflexión sobre esta cosa tan peculiar que tenemos los seres humanos, de la cultura, pero al mismo tiempo entender cómo esta cultura se representa de forma diferente en cada sociedad. Esta diversidad de formas de ser cultura. Y en ese sentido, entonces, es una disciplina que busca comprender y documentar la diversidad humana, precisamente dar cuenta de las distintas formas de ser humano que han existido a través de la historia. Y dentro de esta gran disciplina llamada antropología,
tenemos lo que se conoce como la antropología social o antropología cultural o antropología sociocultural, lo que se le llama la antropología física o bioantropología, la antropología lingüística y la arqueología, que es de lo que yo les voy a hablar en concreto. Y entonces, ¿qué es la arqueología? La arqueología es precisamente una ciencia social que dentro de este ámbito mayor de la antropología busca dar cuenta de los seres humanos a través del estudio de las cosas, de los que nosotros llamamos los restos materiales, los restos arqueológicos o también llamamos la cultura material. Entonces es un estudio que precisamente a partir de los restos que dejó la persona, como dice ahí, de las cosas que la gente botó, perdió, olvidó o quiso incluso ocultar, que casi siempre son como la basura de las personas, nosotros queremos dar cuenta de estas distintas formas de ser humano. En ese sentido, y aquí tenemos una imagen de varias cosas, lo que ustedes ven acá en el extremo izquierdo superior es precisamente distintos tipos de basuras. Me ven el puntero, supongo, eventualmente que llevan al camino a construir una punta de flecha, pero en el proceso se generan una serie de basuras, precisamente. Esta roca se va reduciendo, se le van sacando pedacitos, que son los que ustedes ven acá abajo, hasta tener la punta de proyectil. Otra cosa que ustedes ven acá abajo son las momias chinchorro del norte de Chile, muy famosas. También es precisamente un resto, en este caso un ser humano, que la gente del pasado dejó, los cementerios en definitiva. Aquí, vasijas también, vasijas que la gente del pasado construyó, pero que muchas veces lo que nosotros como arqueólogos encontramos son solo los fragmentos de estas vasijas, y a partir entonces de saber si hay vasijas más grandes, vasijas más pequeñas, vasijas más decoradas, vasijas menos decoradas, podemos ir reconstruyendo la vida de esta gente. Saber entonces que si tenían vasijas más grandes, seguramente es porque había más población o porque tenían cosecha que guardar en esas vasijas. A través de las puntas también uno puede investigar qué tipos de animales cazaban la gente, porque precisamente para cazar distintos tipos de animales se necesitan distintas herramientas. No se necesita la misma herramienta para, por ejemplo, pescar un pescado que para cazar un elefante o para atrapar un conejo. No, implican herramientas distintas y por tanto, en función de esas cosas, de esas herramientas distintas que vamos encontrando, podemos ir reconstruyendo la vida, las costumbres, las tradiciones de la gente del pasado. Y también la ropa. La ropa de la gente también nos habla mucho de cómo vivía la gente en el pasado. Y en ese sentido hay varias metáforas que sirven para explicar un poco qué es la arqueología. Por una parte está lo que se le llama como la metáfora del detective, que básicamente lo que hacemos nosotros los arqueólogos es llegar a una escena del crimen, llegar a un lugar donde ya ocurrieron las cosas, y precisamente a partir del estudio de lo que quedó, a partir del estudio de la distribución y el estudio muy meticuloso de todo lo que quedó, reconstruir qué fue lo que ocurrió ahí. Otra metáfora que se utiliza mucho es la metáfora de la astronomía, en el sentido que los arqueólogos, al igual que los astrónomos, a partir de estas evidencias que vienen del pasado, así como está la luz de los distintos cuerpos celestes que los astrónomos investigan y que viene atravesando el universo desde hace miles y millones de años, y a partir de esta luz entonces ellos logran reconstruir el pasado del universo. Nosotros algo parecido, a través de estos fragmentos de cerámica, a partir de esta ropa que se logró conservar, a partir de los restos humanos, a partir de los restos de líticos, restos de piedra, reconstruir entonces el pasado de donde vienen estas cosas. Y por último también hay una suerte de rompecabezas en la arqueología, que es este juego de tomar todas estas piezas y tratar de hacerlas calzar. Un rompecabezas que uno no le conoce cuáles son los límites, un rompecabezas que muchas veces uno calza piezas incorrectamente y después uno se va dando cuenta de que calzan de mejor forma, pero este juego de estar metido dentro de un rompecabezas, tratar de hacer calzar cosas. Y entonces, ¿qué es lo que hace entonces la arqueología? Una vez definida la arqueología, ¿qué es lo que hace la arqueología? Como en cierta forma ya lo he adelantado, lo que hacemos los arqueólogos es estudiar procesos sociales que de otra forma no podríamos conocer, o bien procesos sociales de una forma diferente a través precisamente de los restos arqueológicos, a través de la cultura material, a través de las cosas.
Y en ese sentido, entonces, es como que clásicamente la arqueología está vinculada como a la prehistoria. ¿Por qué? Porque para todo el lapso de historia humana para el cual no hay escritura, no hay documentos, no hay una historia escrita, la única forma de conocer a esas sociedades es a través de las cosas, porque no tenemos ningún otro documento, no tenemos ningún otro registro para poder conocer esas sociedades. Pero en definitiva, dado que el corazón de la arqueología es esta relación entre los seres humanos y las cosas, es que en definitiva se puede hacer arqueología de cualquier tiempo. Y es así como ustedes ven, lo que ven aquí en el extremo izquierdo superior son tarros de conserva, pero tarros de conserva que vienen de las trincheras de la Guerra Civil Española. Del mismo modo que uno en las salitreras del norte también encuentra tarros de conserva, de cosas que ocurrieron hace 50, 70, 80 años atrás, no más. Pero sin embargo, es la evidencia que nos sirve precisamente para reconstruir el cómo era vivir en una salitrera, cómo era vivir en las trincheras de una guerra. Porque muchas veces hay relatos, muchas veces esa gente era analfabeta, muchas veces hay relatos que simplemente no se llegaron a escribir porque la gente falleció antes de tiempo, y precisamente a través de estas cosas podemos reconstruir entonces cómo era el vivir en esas condiciones. Esto también se conecta un poco de que también hay una faceta de la arqueología vinculada, por ejemplo, a los casos de derechos humanos, donde precisamente, y ahí es donde entramos en el tema precisamente de esta evidencia que se quiso ocultar, porque precisamente los arqueólogos, por esta capacidad de poder reconstruir conducta humana, poder reconstruir procesos sociales a través de los restos materiales, es que precisamente podemos hacer hablar a las cosas precisamente en situaciones donde se quiso invisibilizar que ciertas cosas habían ocurrido. Y en ese sentido, entonces, lo que une a todas las arqueologías posibles es precisamente esta preocupación por conocer al ser humano, su cultura y sus culturas, utilizando el registro material dejado. Sin ir más lejos, hubo algunos arqueólogos que en el contexto del estallido social empezaron a hacer investigación sobre precisamente todos los procesos de las bombas lacrimógenas, de los perdigones, de las canteras para construir, para bloquear la Alameda, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie entonces de relaciones del ser humano con el entorno y cómo entonces eso va generando un registro material, un registro arqueológico. Esto que ustedes ven acá abajo, por ejemplo, es la aldea de Turi, en el norte grande de Chile, una tremenda aldea, y acá situaciones de arte rupestre de manos pintadas en la Patagonia. Nuevamente, todo esto es campo de la arqueología. Situaciones, momentos para las cuales no tenemos documentos escritos, o cuando la historia oficial no es suficiente, y precisamente los objetos nos ayudan a contar estas otras historias. Y bueno, el trabajo clásico del arqueólogo es precisamente, por una parte, estar en terreno. Aquí tenemos diferentes situaciones de arqueólogos trabajando en terreno, arqueólogos mirando el suelo, buscando evidencias, arqueólogos trabajando con arte rupestre, registrando arte rupestre, arqueólogos excavando en terreno, arqueólogos trabajando en una cueva, e incluso arqueólogos subacuáticos, arqueólogos que precisamente investigan los restos de cultura material dejados por los seres humanos y que tuvieron la buena o mala suerte de quedar sumergidos, de quedar hundidos. Pero también una faceta importantísima del trabajo arqueológico es precisamente la etapa de laboratorio. En ese sentido, la arqueología tiene esta gracia también de que es una disciplina, por una parte, muy teórica, de clases en la universidad, por decirlo así. Clases teóricas, pero también tiene la faceta de terreno, en la cual ustedes entonces van a tener que ir yo mismo a lugares insospechados que de otra forma no podrían haber conocido. Y por último también la faceta de laboratorio. Esto en parte también era como lo que en algún momento me atrajo como joven estudiante de cuarto medio para estudiar esta carrera, porque era una carrera sumamente compleja, diversa, heterogénea. Entonces, claro, trabajo en laboratorio, aquí midiendo y pesando cosas a ojo desnudo, aquí trabajando con microscopios, buscando evidencias precisamente muy, muy, muy pequeñas, y también los arqueólogos tenemos este compromiso de presentar nuestros hallazgos, de presentar lo que vamos encontrando en nuestras investigaciones a través de congresos, a través de publicaciones, a través de charlas al público general.
junto con esto también, y con esto vuelvo a esta idea de la arqueología como esta disciplina transdisciplinaria por esencia, y es que la arqueología también tiene esta gracia y que en cierta forma ayuda mucho también a uno en el sentido de que uno, en definitiva, siendo arqueólogo, puede hacer lo que quiera, en cierta forma. Uno tiene que crear su propio camino dentro de la disciplina, y en definitiva, yo no conozco arqueólogo infeliz, yo no conozco arqueólogo que no esté haciendo lo que le gusta. Y en ese sentido, en definitiva, hay arqueólogos que se orientan más hacia la biología, más hacia la historia, más hacia la física química, más hacia la arquitectura, más hacia las humanidades, porque en definitiva, como nuestro objeto de estudio en definitiva es el ser humano y su cultura, es un fenómeno, es un objeto de estudio sumamente complejo, sumamente rico, sumamente diverso. Y precisamente también uno como arqueólogo tiene que saber un poco de todas estas otras cosas también, entender cómo la gente comía y cuál era el ambiente de las personas, pero entender también cómo pensaban, entender también cómo se organizaban políticamente, entender también cómo construían sus casas, cómo hacían sus herramientas, cómo ellos fueron cambiando a través del tiempo, etcétera. Y por otro lado, entonces, la pregunta pasa a ser también entonces, ¿en qué trabaja un arqueólogo? Hasta el momento yo les he explicado entonces de qué se trata la arqueología, cuál es como la reflexión fundante de la arqueología, y en definitiva entonces, actualmente en la arqueología, y esto es tanto en Chile como en el mundo, hay como 4 grandes campos de trabajo arqueológico. Por una parte, el más tradicional, el más conocido de todos, es la investigación científica, que es la que realizamos la mayoría de los que estamos de profesores en la universidad. Investigación con fondos públicos o privados, con el afán de generar conocimiento, de aprender más sobre las distintas sociedades del pasado, tanto muy, muy remoto como reciente. Les reitero este tema con los casos de derechos humanos, de historia reciente, historias de sectores rurales, etcétera. Por otra parte, hay una faceta vinculada a lo que se le llama el patrimonio y las políticas públicas, que es precisamente todo el trabajo que los arqueólogos pueden realizar en museos, en el aparato público, vinculado nuevamente a patrimonio, memoria, montaje de exposiciones, difusión, todo lo que está vinculado precisamente a la protección del patrimonio, etc. Y por último, y que es la faceta que da más trabajo a los arqueólogos actualmente en Chile y en el mundo, que son los estudios de impacto ambiental o las consultorías ambientales. Y en el caso chileno, como en muchas otras partes del mundo, ocurre que frente a cualquier proyecto de desarrollo, como ustedes ven aquí, un parque eólico, o puede ser una minera, puede ser la construcción de un camino, puede ser un proyecto inmobiliario, puede ser una represa, se considera bajo la ley chilena de que aquí puede haber una destrucción de patrimonio. Y para evitar entonces esa destrucción de patrimonio es que se tienen que realizar estudios ambientales, estudios de patrimonio. Y entonces, claro, la empresa minera, energética, el Ministerio de Obras Públicas, la inmobiliaria, etcétera, tiene que contratar arqueólogos para que los arqueólogos entonces realicen trabajo de terreno en pro de recuperar estos restos antes de que sean destruidos por el proyecto en cuestión. Y en ese sentido, entonces, muchas veces esos proyectos generan información científica muy valiosa, en otros casos no tanto, pero en muchos casos también, y de hecho estos 3 campos están sumamente vinculados, porque muchas veces estos proyectos de consultoría ambiental generan proyectos de difusión, porque obviamente están generando una información a escala local que a la comunidad de ese sector puede hacerle muy interesante. Muchas veces se vinculan también a la generación de exposiciones, a la generación de museos, en los cuales, nuevamente, los arqueólogos que hacen investigación son muy fundamentales para poderle dar contenido a esos museos y a esas exposiciones. Pero como les digo, esta área de los estudios de consultoría ambiental es la área que da más trabajo a los arqueólogos actualmente, porque precisamente el país está desarrollándose, hay proyectos de inversión desde Arica a Punta Arenas e incluso más allá, y en todas partes puede haber evidencia de la gente que habitó esos territorios antiguamente. Y entonces, ¿por qué a alguien le podría interesar estudiar arqueología? ¿Por qué a alguien le interesaría ser arqueólogo?
Y en definitiva la respuesta es bastante filosófica, si uno lo quiere decir así. Y es una respuesta bastante altruista también, en el sentido de que la mayor motivación para querer ser arqueólogo es precisamente el querer investigar, conocer y proteger nuestra propia historia, nuestra propia memoria, nuestro propio patrimonio, y también conocer a otras personas, en la mayoría de los casos que ya no están vivas, y que precisamente son esas personas que solo las podemos conocer a la distancia a través de los restos que ellos mismos dejaron. Y porque a través de este conocer, aprender, investigar a otras sociedades, podemos entender mucho mejor de dónde venimos, el quiénes somos hoy y cómo tomar mejores decisiones sobre nuestro futuro. Y esto se vincula directamente con temas como, por ejemplo, planes de manejo en zonas costeras vinculadas a tsunamis, y donde precisamente uno como arqueólogo descubre de que las sociedades del pasado no se instalaban en zonas que se inundaban. Entonces, precisamente a partir de tener esa información, tener ese conocimiento sobre cómo la gente en el pasado, gente que vivió en esas costas por miles de años, nosotros podemos diseñar entonces mejores planes donde precisamente dónde construir y dónde no construir. Pero al mismo tiempo, para ser arqueólogo, se necesita tener una serie de atributos o habilidades, por llamarle. Primero, hay que leer mucho, hay que tener un afán por querer aprender. La arqueología tiene lo bueno y lo malo de que uno nunca termina de aprender. Siempre hay que estar actualizándose, siempre hay que estar poniéndose al día con las nuevas investigaciones, con las nuevas técnicas, con los nuevos hallazgos, etc. Y porque además, como cada vez la sociedad se va complejizando más, cada vez hay más nuevo registro arqueológico que investigar. Como parte de esto mismo, entonces, hay que ser curioso también. Hay que ser muy curioso, muy imaginativo, imaginarse cómo gente que no tenía nada de nuestra tecnología vivía, cómo se organizaban, cómo sentían su espacio, etc. Entonces hay que ser curioso y imaginativo, pero al mismo tiempo ordenado. Y ordenado en el sentido de que uno está trabajando, en muchos casos, con los únicos documentos, por llamarlos así, que nos quedan de algunas sociedades. Y por tanto hay que ser sumamente respetuoso y ordenado, porque hay que tratarlos con respeto y con cuidado. Otro aspecto también de ser arqueólogo es que hay que aprender a trabajar en equipo. Aquí ningún arqueólogo trabaja solo. Todos los arqueólogos trabajamos en asociación con otros arqueólogos. A veces en terrenos que pueden ser en terrenos o en laboratorios que pueden ser 2 personas, 5 personas, 20 personas, 100 personas. Y uno tiene que precisamente aprender a trabajar en equipo, aprender a respetar a las otras personas, y muchas veces en condiciones sumamente difíciles. Aprender a convivir con otra gente en lugares donde no hay agua, donde uno está acampando todos los días, en lugares que muchas veces son sumamente inaccesibles o lugares en altura, y uno tiene que entonces aprender a convivir en condiciones difíciles con gente que muchas veces no van a ser los amigos de uno, va a ser gente totalmente desconocida para uno. Y por último, tener perseverancia y paciencia. Si a ustedes les gusta como las cosas inmediatas, tener soluciones rápidas, la arqueología no, la arqueología es un trabajo sumamente meticuloso, tanto en el campo del terreno como en el campo precisamente de la reflexión arqueológica y cómo llegamos a conclusiones. Hay análisis que se demoran meses en realizarse, uno tiene que también desarrollar vínculos con las comunidades donde uno va a trabajar para que precisamente no se siga reproduciendo esta situación que muchas veces el arqueólogo es esta persona que fue por un par de días, sacó unas cosas y después la comunidad nunca más supo sobre ese arqueólogo. No, uno también entonces tiene que desarrollar esa perseverancia y esa paciencia de ir de vuelta a la comunidad, explicarles qué les hizo, investigarle cómo esto puede contribuir a la comunidad, y en cierta forma entonces ir generando una suerte como de diálogo ciudadano entre los arqueólogos y las comunidades locales también. Y con esto me paso un poco para ir cerrando un poco a lo que ha sido mi propia
experiencia como arqueólogo, lo que yo les comentaba de trabajar en el sur de Chile desde hace un buen par de años. La primera cosa que hay que tener clara es que en este territorio que hoy día llamamos Chile, hay seres humanos desde hace como 14.500 años, para que nos hagamos una idea de la profunda historia humana y cultural que tiene este territorio que hoy día llamamos Chile. Hay gente en este territorio, habitando este territorio, que lo podemos llamar así, antiguos chilenos, desde hace 14.500 años. Si uno traduce eso a un libro, uno podría decir que la historia de Chile, la historia humana de Chile, estos 14.500 años, uno podría traducirlo en un libro de 290 páginas. Y ese libro, entonces, que tuviera entonces 50 años por página. Y esto significa que para las primeras 280 páginas de este libro, equivalente entonces como a 14.000 años, tendríamos que dedicarlas a la prehistoria. Y solamente las últimas 10 páginas de ese libro, 500 años, incluso siendo generoso, a la historia de Chile desde que llegaron los europeos. Por tanto, la mayoría de la historia larga de Chile es realmente prehistoria. Y todo lo que le pasan a uno en el colegio, Almagro, Valdivia, la colonia, la independencia, etcétera, 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 es realmente una fracción mínima de la larga historia de seres humanos habitando este territorio llamado Chile. O si incluso lo podemos traducir también a una suerte de calendario, en que todo lo que ustedes ven en celeste es la prehistoria de Chile, es la historia de Chile antes de que llegaran los europeos. Y lo que está ahí en verde es la colonia, no, falso. Esto vendría a ser como el descubrimiento, lo en amarillo es la colonia y lo en morado es Chile independiente. Y eso nos lleva precisamente a que los restos arqueológicos, la cultura material, las cosas, son los únicos documentos que tenemos para conocer entonces esos 14.000 años de historia de Chile, esas primeras 280 páginas de ese libro. Y a través de esto entonces conocer quiénes fueron nuestros ancestros y la historia entonces más antigua de nosotros mismos. La única forma de poder dar cuenta de realmente la historia de Chile, no reducida solo a la historia de que llegaron los españoles, es a través de las cosas y es haciendo arqueología. Por esa misma situación es que es fundamental, es trascendental, es importantísimo proteger y cuidar los sitios arqueológicos y los restos arqueológicos. Y la única forma entonces de poder escribir esa historia, esas 280 páginas de historia, esa historia para esos 14.000 años previos al arribo de los europeos a Chile, es siendo arqueólogo o arqueóloga. Porque precisamente, como se lo mencionaba al principio, los arqueólogos somos los profesionales que sabemos hacer hablar estos restos. Tenemos precisamente el entrenamiento teórico, de terreno, de laboratorio, para tomar estas cosas y poder construir historias, poder extraer información de estas cosas para escribir precisamente esta historia antigua, que nuevamente, y disculpen lo redundante, no empieza cuando llegan los europeos a Chile, sino que empieza hace 14.500 años atrás. Y para hacerme una idea, a mí por lo menos me gusta mucho esta metáfora, no sé si ustedes alguna vez han jugado a hacer como su árbol genealógico, pero esta clásica cosa de que está uno, luego uno tiene dos papás, o sea, un papá y una mamá, luego tiene 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 16 tatarabuelos, y así el árbol se empieza a ramificar hacia arriba. Eso lleva a que para 1810, independencia de Chile, que son solo 7 generaciones atrás, uno, en este esquema que se va ramificando hacia arriba, uno tiene 128 tatarabuelos. Para 1810, o dicho de otra forma, uno desciende al año 1810 de 128 personas. Eso hace que, en definitiva, prácticamente ninguno de nosotros podamos conocer quiénes fueron todos nuestros ancestros. Y eso también entonces hace posible de que prácticamente cualquier persona
que haya existido hace suficiente tiempo atrás sea un ancestro nuestro. Y eso entonces nos lleva precisamente a tener que tener un profundo respeto, un profundo cuidado por los restos del pasado, porque precisamente esos restos del pasado, ya no 1810, sino de hace 2000, 3000, 5000, 15000 años atrás, posiblemente sean restos de un ancestro de nosotros, de nuestro tatara, muchos tatara abuelo. Y por eso mismo entonces es que a mí me gusta mucho esta metáfora también de que en definitiva los restos arqueológicos, lo que nosotros hacemos como arqueólogos es construir la historia de todos nosotros. No la mía particular también, pero también la historia de todos nosotros, de un colectivo fascinante que nos une a todos los seres humanos. Y entonces, de este libro de la historia de Chile, de estos 14.500 años, a mí me interesa, personalmente como investigador, los últimos 2000 años en el sur de Chile. Dentro del esquema de arqueología chilena soy un arqueólogo que le gustan las cosas bastante recientes, no las más recientes, pero bastante recientes, y esto en el sur de Chile, regiones del Biobío y de la Araucanía. Si uno lo pudiera decir así, lo que yo estoy investigando es cómo eran y cómo fueron los ancestros de los mapuches, y por tanto de nosotros también, bajo esta metáfora de que en cierta forma todos descendemos de cualquier persona que existió en el pasado. Y la gracia que tienen estos últimos 2000 años en el sur de Chile es que fue una época de muchos cambios. Es el momento en que la gente en el sur de Chile incorpora la cerámica. Antes no tenían cerámica, no tenían vasijas de greda. En esta época empiezan a construir, empiezan a hacer vasijas de greda, empiezan a tener agricultura también. Antes eran cazadores-recolectores. Empiezan a tener trabajo de metales, empiezan a tener una vida sedentaria y empieza a surgir también la desigualdad social. Y esto también es interesante de investigar porque estos mismos cambios, estas mismas situaciones, ocurrieron en otras partes del mundo también. Los seres humanos no siempre fueron sedentarios, no siempre tuvieron agricultura, no siempre tuvieron desigualdad social. Y precisamente entonces, a partir de investigar cómo estas cosas fueron cambiando en distintas partes del mundo, podemos ir construyendo también entonces la historia de todos nosotros como seres humanos habitantes de este planeta. Y con esto ya voy cerrando. Hay tres temas que a mí me gustaría como presentarles sobre lo que han sido las investigaciones que yo he realizado con todo mi equipo de trabajo. Reitero, esto nunca son investigaciones solitarias. Una es precisamente el tema del trabajo de metales que existió en el sur de Chile en tiempos prehispánicos, que era precisamente una metalurgia en cobre para la manufactura de estos distintos adornos que ustedes ven. Aritos con esta forma cuadrangular, estos aritos circulares, pulseras, plaquitas, etc. Y que de una forma u otra es como el ancestro prehistórico de la platería mapuche colonial, y que a través precisamente del estudio de estas piezas de metal, nosotros hemos descubierto, por una parte, de que algunos de los materiales para construir estas piezas, porque tenemos piezas que son de cobre con estaño, de cobre con arsénico, de cobre con zinc. Por ejemplo, algunos de los materiales para construir estas piezas venían de partes tan distantes como el norte de Argentina, o incluso el sur de Bolivia. Entonces nos hace reflexionar nosotros arqueólogos sobre cuáles eran las redes de comunicación, de intercambio, que hacían posible que una materia prima de un lugar tan lejano llegara hasta el sur de Chile. Por otra parte, nos lleva también a preguntarnos sobre qué significaban estas piezas, sobre por qué, a diferencia de otras partes de Sudamérica, la gente del sur de Chile le gustó tanto las piezas de metal, y por qué entonces hasta el día de hoy tenemos esta tradición de trabajo de metales que hoy es la platería mapuche. Otro tema de investigación que hemos estado trabajando es las redes de circulación de obsidiana. No sé si ustedes conocen la obsidiana, pero la obsidiana es esta piedra volcánica, generalmente de color negro, pero que tiene la propiedad para nosotros como arqueólogos de que a través de algunos análisis geoquímicos que se le hacen a las rocas, uno puede llegar a saber de qué volcán provenían esas rocas. Entonces uno precisamente puede reconstruir nuevamente redes de intercambio, redes de circulación, redes de flujo de personas o flujo de conocimiento. Y en este caso, por ejemplo,
tenemos la situación de que en el sur de Chile, aquí está el puntero, tenemos estas dos, bueno, sur de Chile y también en Argentina, tenemos dos fuentes de obsidiana principales, esta que está cerca de Melipeuco y esta que está en Neuquén, en Argentina. Y precisamente a partir de estudios que nosotros hemos hecho en sitios en Isla Mocha, sitios aquí en Lebu, sitios en Isla Santa María, sitios acá en Angol Renaico, sabemos entonces que algunas de estas obsidianas provenían de zonas tan lejanas como el otro lado de la cordillera, zonas de acá, etc. Y también acá en Angol Renaico nos están apareciendo obsidianas que no provienen ni de aquí ni de acá, sino que vienen de algún otro lugar más al norte. Y aquí lo que ustedes ven, estos puntitos negros, son precisamente fuentes de obsidiana que todavía no hemos analizado, pero que posiblemente de aquí vengan estas rocas que están apareciendo en estos sitios arqueológicos. Y esto también es interesante, aprovecho de mencionar en el contexto de esta investigación, el tema de que los arqueólogos también trabajamos en asociación con otros arqueólogos también. Aquí, por ejemplo, está el trabajo que los arqueólogos argentinos han realizado y que a su vez nos ayuda a nosotros. También nosotros tenemos nuestras redes de comunicación, redes de conocimiento que cruzan las fronteras totalmente, porque en el pasado las fronteras no existían. Son los estados nacionales, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, etcétera, los que crearon las fronteras que tenemos actualmente. Pero en el pasado las fronteras eran otras. Sin ir más lejos, en la Patagonia chilena, argentina, la frontera es bastante difusa y suele ocurrir que personas de Chile tengan parientes en Argentina y gente de Argentina tenga parientes en Chile. Y vinculado con este tema también de las obsidianas es que recientemente un colega argentino analizó muchas obsidianas que venían de esta zona y encontró que no había ninguna obsidiana que viniera de este volcán que está aquí. Y entonces uno se pregunta que sin haber precisamente ninguna barrera geográfica potente, sin haber ninguna razón lógica, ninguna razón geográfica para que no hubieran obsidianas de esta fuente, simplemente en este territorio no hay. Y eso nos devuelve entonces a pensar en los seres humanos, de quiénes eran la gente que habitaba esta zona, que simplemente no comerció con esta fuente, o simplemente no supo de la existencia de esta fuente de obsidiana, versus gente de acá de Isla Mocha, que sí conocía y sí le llegó obsidiana de esta fuente. Nuevamente, este afán arqueológico por reconstruir modos de vida, reconstruir comunicaciones, reconstruir cómo la gente del pasado vivió su mundo. Y que esto precisamente en este contexto ayuda mucho, por ejemplo, a entender el mundo mapuche. Un mundo mapuche entonces que no se acabe en la frontera. Un mundo mapuche que desde ya tiempos prehistóricos está en comunicación con la gente del otro lado de la cordillera. Y otro tema que hemos venido desarrollando es precisamente el tema del arte rupestre. El tema del arte rupestre, donde precisamente un tema que nos ha sido sumamente fascinante es que por una parte tenemos estas redes de comunicación vinculadas a la obsidiana de gran escala, que conectan desde Isla Mocha hasta la Pampa Argentina. Por otro lado tenemos el trabajo de metales, en que precisamente hay piezas que nos hablan de un estilo sureño de hacer piezas de metal. Si me permiten, estas piezas ustedes solo las van a ver en el sur de Chile. Estas también solo las van a ver en el sur de Chile. Entonces que hay una suerte como de comunidad, de misma cultura habitando el sur de Chile, pero sin embargo el arte rupestre nos desarma eso, donde precisamente, y donde cada uno de estos numeritos representan estos tres lugares, esto que es cerca de Hualqui, esto que es cerca de Angol, y esto que es cerca de Curacautín, son tres lugares donde hay arte rupestre, pero son sumamente diferentes entre sí. Acá hay como una suerte como de caras representadas, acá hay unos asteriscos y unas redes, y aquí tenemos estos círculos con esta línea. Entonces, nuevamente, por un lado, esta gente del sur de Chile está haciendo cosas muy similares, tiene unas redes de intercambio y comunicación gigantescas, pero en otros aspectos de su vida es todo heterogéneo. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta diversidad de formas de ser dentro de una cultura común respecto a esta gente que habitó el sur de Chile antiguamente? Y por último, y con esto ya cierro,
está el tema de tener en consideración de que los sitios arqueológicos, estas ventanas al pasado, estas ventanas que nos entregan información sobre cómo vivió la gente anteriormente, estos lugares de donde nosotros sacamos los restos arqueológicos que nos permiten conocer ese pasado, a veces están en zonas muy alejadas, pero a veces están incluso dentro de la ciudad y nosotros pisándolos sin darnos cuenta. Y aquí hay una serie entonces de sitios arqueológicos que están dentro del mismo Santiago, en el Colegio Lenca Franulich en Ñuñoa, en el Hospital del Salvador, en el Parque La Quintana en La Reina, en el edificio del Mercurio en Locurro, en el Pique Europa, este producto de la construcción del metro, en la esquina de Europa con Pedro de Valdivia, en la Quinta Normal, en el Cerro Blanco, en Matucana, donde está el Museo de la Memoria, en la Precordillera de la Reina, en la Plaza de Armas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso, los sitios arqueológicos no necesariamente están en lugares exóticos, lugares distantes, sino que pueden estar en cualquier parte. Y para mí, que soy santiaguino, nacido y criado en Santiago, conocer esta historia de Santiago, conocer la historia local de Santiago, de este territorio que tiene gente dando vueltas desde hace 10.000, 15.000 años atrás, es realmente fascinante. Bueno, aquí tengo un par de información, después se los puedo compartir también respecto a los puntajes y ponderaciones que necesitan para postular a la carrera. Y por último, cierro con la información respecto a dónde pueden encontrar más aspectos sobre la carrera. Por una parte, la página web de nuestra carrera, antropología.uc.cl, el Instagram de la carrera, y una serie de Instagram de colegas y amigos de distintas partes de Chile que precisamente les puede ayudar mucho a ustedes a entender de qué se trata esto de la arqueología. Aprovechando también el contexto actual de la pandemia, se están desarrollando muchas charlas, conversatorios, exposiciones, presentaciones de arqueólogos chilenos y extranjeros que también están circulando por las redes sociales, por Facebook, por Instagram, por Twitter, etc. Así que con eso cierro y muchas gracias. Roberto, a ver si puedes salir de compartir pantalla para que te Sí. veamos. Sí. Mira, hay algunas preguntas que están haciendo los estudiantes, o sea, los posibles futuros estudiantes. Puse acá en el chat algunas de las preguntas. Nicolás Gallardo pregunta, ¿en arqueología se puede estudiar evolución humana como una especie de posgrado o orientación diferente? Ya, sí, totalmente. Nosotros actualmente en la Católica todavía no tenemos el área de bioantropología, antropología física establecido, pero es uno de nuestros planes a mediano, largo plazo. Pero sí, el campo de la evolución humana cabe dentro de la arqueología con dos salvedades. Por una parte, está como lo que es la evolución del ser humano propiamente tal, que esa está vinculada, sí, estrictamente a la bioantropología, antropología física, pero también, y es una faceta ya más arqueológica, es el estudio precisamente de la cultura material vinculada a los seres humanos y a los ancestros de los seres humanos. Investigar precisamente los restos materiales dejados por los Neandertal, por los Homo erectus, los Homo habilis, los Australopithecus, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, claro, nosotros en la Católica, bueno, y además porque estamos en América, te daríamos una formación mucho más americana, pero al mismo tiempo con todas las herramientas para que el día de mañana, si a ti realmente te interesa la evolución humana en su más amplio espectro, puedas hacer un posgrado en Europa, en Estados Unidos, ir a trabajar a África, a Asia, etcétera. Hay dos preguntas más que están relacionadas, así que las voy a fusionar en una sola. Satochini pregunta, se suele decir que las ciencias sociales son casi un trabajo elitista, ¿sale rentable vivir de esto? Y, por otra parte, Mario Melgarejo, de Puerto Montt, pregunta, le gustaría saber sobre la empleabilidad y cómo fueron sus años estudiando. Ya. Respecto a la primera parte de la pregunta, actualmente yo diría que no hay ningún arqueólogo desempleado.
O sea, la empleabilidad vinculada fuertemente al tema de los estudios de impacto ambiental a las consultorías es sumamente potente y se gana bien. Se gana bien, se pasa gran parte del año de la vida en terreno, pero es un trabajo totalmente rentable. Por otra parte, sí, está esta imagen de que las ciencias sociales son elitistas, pero yo creo que cada vez se va modificando más. Ya hay que sacarse un poco de la cabeza esta idea de que solo la gente con plata puede estudiar esta cosa porque esta cosa es como un hobby. No, esto es un trabajo ya totalmente serio y como les digo, el trabajo no, en arqueología actualmente no falta, y de hecho faltan arqueólogos para todo el trabajo que hay que realizar. Y ahí creo que respondo. Ay, sus años, ¿cómo fueron sus años Mis años de estudiando? estudiante, sí. O sea, fueron años bastante entretenidos. O sea, uno, a ver, bueno, por lo menos en la Chile y en la Católica está el mismo esquema. Hay 2 años comunes entre antropología social y arqueología. Y después, entonces, los 2 primeros años son comunes, todos con todos. Y luego el tercer, cuarto y quinto año se separan los que van a ser arqueólogos, los que van a ser antropólogos sociales, pero yo diría que fueron años bastante felices. Yo tengo muy buenos amigos que vienen de aquellos años. También uno empieza a ir a terreno, y ir a terreno es muy entretenido, como yo les decía. Uno en muchos casos conoce lugares de Chile que de otra forma uno no los podría haber conocido, etcétera. Luego mis años de posgrado en Estados Unidos también fueron una experiencia de irme a un país que yo no conocía, terminar de aprender inglés, crearme una red internacional de colegas y amigos, etcétera. Eso, entonces fueron años bastante felices, ¿no? Y en ningún caso a ver, en ningún caso me arrepiento de haber estudiado arqueología, sin perjuicio de que si hubiera estudiado otra cosa, quizás también sería feliz. Muy buena respuesta. Bueno, ahí el profesor respondió a las preguntas de varios de las personas que estaban en el chat, que están muy activos. Eh, Aquí alguien, Mirko Contreras, pregunta, ¿qué impacto y controversias considera que tienen los objetos apropiados por los colonizadores y que pertenecen a los museos europeos, especialmente en el caso de África y América? Eso ya como que sale un poco de las preguntas como de la carrera en sí, pero no sé si puedes O hacer sea, una pequeña... es sumamente polémico, sumamente complejo, pero al mismo tiempo es una historia a ver, es una historia que no podemos negar. Al mismo tiempo, ya nosotros como futuros arqueólogos, futuros antropólogos, tenemos que hacernos cargo de esa herencia, tanto en el sentido de las heridas que se abrieron y en algunos casos siguen abiertas por ese pasado colonial, explotador, esclavista, pero al mismo tiempo la cantidad de conocimiento que se generó a partir de esas tareas. Entonces, claro, es un equilibrio sumamente frágil y que algunos prefieren como ocultarlo debajo de la alfombra, cuando en realidad lo más correcto simplemente, con todas las complejidades que tiene, es tratar de alguna forma ir reparando esas heridas. Y precisamente por eso mismo yo pongo tanto énfasis en el diálogo con las comunidades locales, de que el arqueólogo tiene que estar abierto y contar a la comunidad qué es lo que se está haciendo, a estar abierto también a que la comunidad no quiera que uno trabaje en determinado lugar o que uno no trabaje determinados restos, porque en definitiva ellos son los herederos más directos de la gente que habitó ese territorio antiguamente, y en el futuro también ellos son los mejores protectores de ese patrimonio. Uno como arqueólogo muchas veces va a trabajar a una zona muy, muy, muy lejana, pero en definitiva es la gente que vive en ese territorio la que precisamente mejor puede proteger y mejor puede conocer ese patrimonio, que uno tiene que lograr también que ellos lo reconozcan y se hagan cargo de ese patrimonio. Perfecto. Hay varias preguntas, pero ya las he ido respondiendo en parte. Y hay una pregunta acá de Francisco Rojas que dice, ya que mencionaste lo del estallido social, ¿es mi idea o la arqueología también se conecta con el presente? Totalmente. O sea, la misma en parte se conecta también con la pregunta anterior. O sea, nosotros como arqueólogos vivimos en el presente y tenemos que hacernos cargo también tanto de nuestro presente
como del pasado también. Entonces, si es que hay una comunidad indígena en América, África, Asia, que está reclamando porque unos arqueólogos en el 1800 excavaron un cementerio y se llevaron los restos a Londres, bueno, esa es una pregunta que nosotros como arqueólogos en el presente, o sea, es un problema, una inquietud que nosotros en el presente tenemos que hacernos cargo de eso. Entonces hay una profunda conexión entre que la arqueología logra entre presente y pasado, totalmente. Y por otro lado, que como yo les decía, la arqueología no se acaba en el pasado. Es una mala definición de arqueología esta idea de que la arqueología investiga la prehistoria o investiga las sociedades del pasado. No, los arqueólogos pueden hacer investigación del presente también, y ahí es donde yo les mencionaba algunas investigaciones que se hicieron en el contexto del estallido social, vinculado precisamente a cosas como, bueno, los graffiti, temas como el registro, mapear el registro de cómo se construían, por ejemplo, las manifestaciones, dónde se ubicaban los carabineros, dónde se ubicaban los manifestantes, etcétera, dónde ocurrían los enfrentamientos, porque precisamente todas esas conductas humanas, todas esas acciones humanas generan, precisamente por esta misma condición del ser humano, van generando un registro material. Y los mejores investigadores para hacer el registro de esa conducta humana representada en el mundo material son los arqueólogos. Y en ese contexto, nuevamente, vuelvo a esta metáfora del detective, de que en ese sentido entonces el arqueólogo tiene bastante similitud entonces con la persona que necesita investigar las evidencias que quedaron de algo que ocurrió alguna vez. Voy a decirte las últimas dos preguntas, porque hay otras preguntas que tienen un poco más que ver con cosas que también los estudiantes, los posibles estudiantes pueden encontrar por ahí, o cosas que son más administrativas que yo les voy a responder en el chat. Pero, por ejemplo, Nicolás Gallardo pregunta, si por ejemplo decido estudiar biología, ¿puedo llegar a ser arqueólogo igual o no tiene nada que ver? A ver, esa pregunta tiene dos respuestas. Tiene todo que ver, porque realmente la arqueología puede tener que ver con cualquier cosa que se les ocurra. O sea, hay desde arqueólogos que se acercan al mundo de la biología, arqueólogos que se acercan al mundo de la computación, arqueólogos que se acercan al mundo del arte, al mundo de la arquitectura, al mundo de la historia. Como les digo, o sea, la arqueología da para todo porque nuestro hilo conductor es la cultura material y cómo los seres humanos la crearon, la destruyeron, la desecharon, la transformaron, la entendieron, la conceptualizaron, la significaron, etcétera, etcétera, etcétera. Vinculado también entonces con el ambiente en que vivió la distinta gente. Ese es como una pata. Entonces sí, la biología y cualquier prácticamente otra cosa que se les ocurra tiene que ver con la arqueología. Todo contribuye a precisamente reconstruir a las sociedades, a los seres humanos a través de su cultura material. Sin embargo, en el caso de Chile, por un tema de legislación, la única forma de ser arqueólogo es estudiando arqueología. Y esto es un aspecto un poco aburrido de mencionárselo, pero es el tema que el día de mañana, si ustedes quieren excavar un sitio arqueológico, o sea, hacer hoyitos para extraer evidencia arqueológica, requieren tener un título profesional de arqueólogo. Y la única forma de poder obtener ese título profesional de arqueólogo es estudiando arqueología. Ustedes pueden tener un posgrado en arqueología, pueden haber estudiado en otro país, pero si no tienen un título profesional de arqueólogo validado en Chile, no pueden intervenir en un sitio arqueológico. Esto, por otro lado, sin embargo, no impide que ustedes puedan realizar otros aspectos de la investigación arqueológica. Y a su vez, los arqueólogos, generalmente en terreno, trabajamos con geólogos, con antropólogos, con historiadores, con biólogos, porque precisamente es gente que enriquece y contribuye a nuestra comprensión del pasado, y de alguna forma nosotros también contribuimos a esas otras disciplinas. Y esta es la última pregunta. Nicolás Gallardo pregunta nuevamente, ¿en la carrera se viaja mucho o se puede trabajar, por ejemplo, en Santiago gran parte del tiempo?
Yo creo que tal vez esta pregunta un poco hacia cuando ustedes tienen que ir a terreno, los terrenos duran un tiempo determinado, usan como base alguna ciudad. Sí, o sea, bueno, depende también de cuál es la... A ver, como cuál es la arqueología que en definitiva uno termina realizando. O sea, yo cuando, yo cuando era más joven y cuando no era profesor, pasaba mucho más tiempo en terreno que el que paso ahora, porque ahora tengo que estar haciendo las clases, etcétera. Pero cuando era más joven y tenía menos responsabilidades, viajé al Punta Arenas, a Isla Navarino, al interior de los Vilos, a la minera El Abra en el norte, aquí cerca de Santiago también, a Temuco, a Isla Mocha, etcétera. Entonces, si ustedes, por ejemplo, terminan siendo un arqueólogo de impacto ambiental, de consultoría, van a estar moviéndose por todo Chile, muchas veces hasta el punto en que van a pasar más tiempo en terreno que fuera de su propia casa, pero por otro lado también, porque a su vez los arqueólogos son tan diversos como son las personas, hay arqueólogos que la vida de terreno no les gusta mucho y prefieren, por el contrario, hacer trabajo más en su casa o en laboratorio. Y entonces, en definitiva, ellos terminan analizando los materiales arqueológicos que otros arqueólogos obtienen. También esto se vincula con el tema de cuando uno ya es mayor, tiene pareja, tiene hijos, en que obviamente ya irse a terreno a cada rato no es tan fácil. Entonces eso. Y actualmente hay arqueólogos distribuidos por todo Chile. La mayoría estamos en Santiago y sí, pueden trabajar en terreno, pueden trabajar en su casa, en cualquier parte, literalmente. Bueno, le queremos dar las gracias a Roberto por toda la exposición, toda la charla que acaba de dar. Esperamos poder haber contestado parte de sus preguntas. Esperamos también con esto haberlos motivado y esperamos verlos el próximo año en la escuela de antropología. Los invitamos a conectarse con la Expo Futuro Novato y Novata. Pueden ahí realizar todas las preguntas que quieran. Hay un chat que está habilitado desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, donde pueden hacer preguntas a nuestros embajadores de tanto de arqueología como de antropología. Así que si tienen dudas pueden conectarse y ahí los